El Fokker Doctor y Dreidecker, triplano, en alemán, fue un caza alemán de la Primera Guerra Mundial construido por la compañía de Anthony Fokker. Cuando irrumpió en el frente occidental a finales de la década de 1910, pilotado por ases legendarios como el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, el reducido número de Doctor y alcanzó un impresionante palmarés de victorias en combate. Hay un modelo en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos subiremos a un nuevo vehículo bélico. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Los triplanos Apu Triplane entraron en servicio con el Royal Naval Air Service, NASI, en no poca medida gracias a la tremenda agresividad y habilidad de sus pilotos, sembraron la inquietud entre los aviadores alemanes. Los triplanos entraron en acción durante la batalla de Arras, en abril de 1917. Cuando un triplano se estrelló tras las líneas alemanas, sus restos fueron estudiados hasta el menor detalle. Incluso el comandante del Servicio Aéreo Imperial alemán, el general von Uppner, elogió públicamente el caza británico. Hacia la primavera de 1917, casi todas las compañías importantes de aviación trataban de fabricar un caza triplano. Pero fue el astuto neerlandés Anthony Fokker quien consiguió el éxito. Estaba tan ansioso por aventajar a sus rivales que no solo se dedicó a estudiar de cerca a los triplanos Apus volando en el frente, sino que consiguió apoderarse para su factoría de Schwerin, de forma completamente ilegal, de los restos del ejemplar estrellado. El último prototipo de los talleres Schwerin era el DB, una designación de la compañía, no relacionada con el DB que más tarde se fabricaría, proyectado para la Luftfahrttruppen, Fuerza Aérea, del Imperio Austrohúngaro. En junio de 1917 el jefe de diseño Reinhold Platz con la colaboración del ingeniero jefe Moser rehizo rápidamente los planos, y el DB surgió a la luz hacia primeros de julio de 1917. Era el primer triplano alemán, y fue inmediatamente evaluado por el teniente Werner Baas, ya por entonces un famoso as. Platz había diseñado anteriormente biplanos de caza extremadamente avanzados, con alas completamente cantilever, y proyectó de igual manera el DB, ya que la corta envergadura del triplano facilitaba el uso de alas sin riostras. Los dos planos inferiores iban unidos a la parte superior e inferior del fuselaje, y los únicos montantes eran tubos de acero en V invertida que soportaban un plano superior situado muy por encima del fuselaje. Este plano era el único que disponía de alerones, controlados por medio de ligeras varillas. Movido por un motor rotativo Verurselur, 2 de 110 caballos, el DB se comportó excelentemente en las pruebas de vuelo, pero antes de ser enviado en agosto a Hungría, se aumentó la envergadura del plano superior y de los alerones. Para eliminar ligeras vibraciones alares, se añadieron montantes de madera ligera y sección currentilínea en I, que unían los planos cerca de la punta. El armamento consistía en 2 ametralladoras LMG agosto de 2015 de 7,92 milímetros. El DB, a menudo denominado incorrectamente V3, fue seguido por el primero de los Fokker en poseer un número Versuch, experimental, el quinto 4. El 11 de junio de 1917 se encargaron 2 triplanos V4, con alerones contrapesados y desescuadrados en las puntas alares. En agosto se pidió un cierto número de triplanos V7 con motores más potentes, tales como el Siemens Alsgesich, 3 de 160 caballos, el Overurselur, 3 de 160 caballos, el Errone fabricado por Ster de 145 caballos y el Go, 3 de 170 caballos. Todos ellos tenían alas modificadas, con envergadura incrementada en pasos iguales de abajo arriba. Mantenían los montantes interalares en I y tenían alerones y timones de profundidad con contrapesos, los de los alerones se extendían hacia afuera de las puntas alares. Pese a la falta de datos disponibles, la potencia de su motor indica que los prototipos V caza fueron probablemente superiores a los triplanos de serie. Se construyó aún otro triplano de investigación, el D7, con una designación que se haría famosa aplicada a un caza completamente diferente, 6 meses más tarde. Fokker era de la opinión de que el mejor motor de caza era el Mercedes D3, de 6 cilindros en línea refrigerados por agua, y una potencia de 160 caballos. Convencido como siempre de que los fabricantes alemanes estaban en contra suya, a causa de sus fantásticos éxitos y de su nacionalidad neerlandesa, y muy a menudo fue así, Fokker se lamentaba de que, al tener la compañía Albatros un contrato en exclusiva para la totalidad de los motores D3, él se veía obligado a utilizar motores rotativos de inferior calidad. De hecho, los rotativos eran más apropiados para el ligero triplano, como demostró el D7.
Este triplano único, construido en julio-agosto de 1917 al tiempo que los prototipos con motor rotativo, tuvo un motor de 3 y resultó inevitablemente más grande y pesado. El diseño parecía estar equivocado en todas partes, el fuselaje debió andarse en el punto de unión con el plano inferior, el motor quedaba demasiado alto y la cabina hubo de desplazarse hacia atrás para compensar la masa del motor refrigerado por agua. La visibilidad y maniobrabilidad eran malas y el triplano de 7 fue rápidamente abandonado. Para hacer justicia al motor, debe decirse que fue utilizado en el soberbio, y por otra parte distinto, caza biplano Fokker D7 de 1918. El teniente Bass empleó más de 20 horas en la evaluación de los dos prototipos triplanos V4 en agosto de 1917, hasta que a finales de ese mes los encontró satisfactorios. Por entonces ambos habían entrado en acción en el frente, pilotados en alguna ocasión por el propio Fokker, utilizando el uniforme de un oficial alemán, voló en misiones operativas para probar su mecanismo de sincronización, a pesar de ser ciudadano de un país neutral. Fokker recibió un pedido inmediato de 318 triplanos, designados Dr. y Dr. de Dreidecker, triplano, excepto los 3 primeros, denominados FI. Bass realizó su primer vuelo operacional en el FAC 103-17, Fokker número 103 del año 1917, el segundo prototipo V4, el 30 de agosto de 1917. En esta misión reclamó una victoria. 2 días después, el 1 de septiembre, von Richthofen consiguió su 60ª victoria pilotando el quinto 4 original, 102-17. Volando con la Hadesfahr 1, JG-1, de von Richthofen, los dos prototipos consiguieron éxito tras éxito. Bass monopolizó el segundo Doctory, 103-17, y consiguió un destacado palmarés de 20 victorias confirmadas en 24 días, antes de morir derribado en una lucha clásica, el 23 de septiembre, contra no menos de 6 cazas Royal Aircraft Factory C5A del 56º Squadron. Los Doctory de producción llegaron a la JG-1 a partir del 12 de octubre de 1917. Su fama se había extendido ampliamente, y los pilotos de von Richthofen los esperaban ansiosos. Pero de hecho, las prestaciones del triplano no justificaban su reputación, básicamente era un representante rezagado de una especie a extinguir, la de los cazas con motor rotativo. La estructura del Doctory era típica de Fokker y Platz, con una construcción mixta muy resistente. Los planos eran casi totalmente de madera, con acero en las juntas principales y en las uniones de las riostras. Cada plano tenía una única caja de vigas, con largueros principales de madera dura usada, perforadas según un patrón para aligerarla, unidos por costillas empotradas. Los bordes de fuga eran de cables, y de ahí su característica apariencia festoneada cuando el recubrimiento textil se barnizaba y estiraba. El corto fuselaje y la cola estaban cuidadosamente soldados en hormas de tubos de acero preconformado, añadiéndose carenajes de madera ligera previamente a su recubrimiento en tela. El tradicional tren de aterrizaje con resortes de caucho tenía el eje carenado con una aleta característica de muchos de los cazas Fokker. Otro rasgo común de la época era la ausencia de deriva. La única superficie vertical de cola era un simple timón redondeado que pivotaba en el extremo final de fuselaje. El pequeño depósito de combustible se encontraba inmediatamente detrás del motor y debajo de las ametralladoras. El armamento usual, raramente alterado en la práctica, consistía en 2 ametralladoras LMG agosto de 2015, comúnmente apodadas Sivandau, con tolvas de munición en el fuselaje, detrás del depósito, y las culatas dentro de la cabina. Todos esos elementos juntos componían un caza sencillo, relativamente barato y muy ágil, que con el motor estándar SD 110 caballos podía trepar más rápidamente que muchos aviones más potentes y girar con menor radio, un factor vital en el combate evolucionante. Pero la velocidad era mediocre incluso para los estándares de finales de 1917, y el alcance y la autonomía eran excepcionalmente pobres. Solo un piloto muy hábil podía mantener un Doctory en vuelo más de 80 minutos, mientras que todos los cazas aliados tenían una autonomía de 2 y hasta 3 horas. El propio Fokker se maravillaba de que el triplano causara tanto alboroto cuando otros cazas eran más rápidos y de mayor alcance. En cuanto al diseñador, Platz, tampoco se sentía especialmente feliz por la construcción del triplano, y prefería con mucho los biplanos o, mejor aún, los monoplanos cantilever. En los años 20, sus monoplanos sin riostras iban a convertir a Fokker en el mayor fabricante mundial de aviones civiles de transporte. Durante un año escaso a partir de octubre de 1917, los 318 triplanos Fokker Doctory, más los 2 prototipos,
se auparon a un lugar de privilegio en el panteón de la fama de la aviación militar. Como en el caso del Sapu Triplane en el que se inspiraba, la razón principal de ello estribó en los brillantes aviadores que los pilotaron. Nunca ha existido en la historia de la aviación una unidad tan famosa como la JG-1 de Erich Sorfan, denominada a menudo el circo volante de Erich Sorfan a causa del gran número de cazas. Bajo un mando único, de sus cuidadosamente planeadas y organizadas técnicas de combate, principalmente, de sus brillantes y a menudo personalísimos esquemas de color. Naturalmente los 318 Doctori de producción equiparon no solo los 4 Hackstaffel, escuadrones de caza, de la JG-1, sino algunas otras Hackdeswader. La brillante hoja de servicios del Doctori se vio algo ensombrecida por una serie de accidentes en las 2 primeras semanas de combate. La causa se localizó en un defecto de fabricación, algo sorprendente por la meticulosidad de la factoría de Schwerin, de forma que todos los Doctori debieron ser revisados en tierra. En muchos casos hubo que fabricar nuevos largueros alares, y la factoría pasó casi todo el mes de noviembre de 1917 ocupada en reparar o reconstruir urgentemente las alas de los Doctori. Así pues, hasta finales de noviembre no empezó el Doctori a ser numéricamente significativo en el frente occidental, y no deja de sorprender que un número relativamente pequeño de aviones de un diseño básicamente anticuado llegara a alcanzar una reputación tan enorme. Esa reputación está, por supuesto, íntimamente ligada a la del Barón Rojo, Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen, un aristócrata alemán que fue las de mayor palmarés de la Primera Guerra Mundial y quizá el más famoso piloto de caza de todos los tiempos. Aunque la mayoría de sus victorias las había obtenido en otros tipos de avión, tales como el Albatros D-3, prefirió el Doctor y a otros biplanos más rápidos y continuó volando en él, casi siempre exclusivamente en misiones de combate durante 1918. En uno de los Doctori en que volaba regularmente encontró la muerte el 21 de abril de 1918, tradicionalmente a manos del capitán Roy Brown, un canadiense que volaba con el 209 Escuadrón de la RAF, que se había creado hacía 20 días escasos, pero en realidad derribado casualmente por los ametralladores australianos William J. Evans y Robert Buey de la 53ª Batería de la Artillería de Campaña Australiana, cuando volaba a tan baja altura en persecución de un Sapus Camel sobre el frente del Somme. El Freiherr, título que no es exactamente el de varón, murió de un único balazo que penetró en su cuerpo siguiendo una trayectoria sesgada que le atravesó el corazón. Fue enterrado con honores militares por sus enemigos. Los restos de su Doctori fueron recogidos por la RAF en Valeureux, y parte de ellos se conservan en el Museo Richthofen de su ciudad natal. Su último avión, FAC 425-17, estaba pintado de rojo brillante con las superficies inferiores en azul pálido, pero no todos sus aviones eran rojos, y ese Doctori en particular había consumido la mayor parte de su vida operativa pintado mitad en rojo, mitad en verde oscuro. El último Doctori fue entregado en mayo de 1918, época en que empezó a fabricarse con urgencia el marcadamente superior Fokker D-8 para reemplazarlo. Nunca hubo más de 171 triplanos en servicio, el punto más alto se alcanzó a primeros de mayo de 1918, y el número había descendido a 125 hacia mediados de junio, y durante el verano la mayoría de los Doctori supervivientes fueron transferidos a los yastas de defensa del territorio en Alemania. A pesar de ello, muchos ases continuaron utilizándolos. Joseph Jacobs, del Yasta 7, aún conservaba 2 ejemplares pintados de negro para su uso personal a finales de septiembre de 1918, mientras el resto de su Staffel volaba el D-7. Otros famosos pilotos del Doctori fueron Hermann Göring, 22 victorias, Kurt Wolff, 33, Werner Baas, 48, Erich Lowenart, 53, Ernst Udet, 62, y naturalmente Manfred von Richthofen, 80. El hermano de Manfred, Lohusar, fue también un famoso piloto de caza, que sobrevivió a la guerra solo para morir en un accidente aéreo en 1922. El único piloto latinoamericano del grupo fue el venezolano Carlos Meyerbaldo con 7 victorias. El as de guerra, Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, utilizó el Fokker Doctor 1 durante la Primera Guerra Mundial junto con el caza biplano Albatros D-2 y consiguió 80 bajas considerándose como las de ases, haciendo al Fokker Doctor 1 mundialmente famoso. Muy pocos triplanos sobrevivieron al armisticio. El avión Serie 528-17 se mantuvo como banco de pruebas por el Deutsche Versuchsanstalt Luftfahrt, Instituto de Investigación Alemán de Aviación, en Adlershof. Después de ser utilizados en el rodaje de 2 películas, el 528-17 se cree que se estrelló en algún momento a finales de 1930. El Serie 152-17,
en el que Manfred von Richthofen obtuvo 3 victorias, estuvo en exhibición en el Museo Seegauss en Berlín. El triplano fue destruido por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, solo unos pocos Doctori originales sobreviven en los museos. Hay muchas réplicas que incluso vuelan. El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile posee uno, y existe otro en el Museo del Aire en Cuatro Vientos, Madrid. En el Real Museo de las Fuerzas Armadas y de la Historia Militar de Bruselas se muestra una réplica de Lu. Bajo un mando único, de sus cuidadosamente planeadas y organizadas técnicas de combate, principalmente, de sus brillantes y a menudo personalísimos esquemas de color. Naturalmente los 318 Doctori de producción equiparon no solo los 4 Hackstaffel, escuadrones de caza, de la JG-1, sino algunas otras Hackdeswader. La brillante hoja de servicios del Doctori se vio algo ensombrecida por una serie de accidentes en las 2 primeras semanas de combate. La causa se localizó en un defecto de fabricación, algo sorprendente por la meticulosidad de la factoría de Schwerin, de forma que todos los Doctori debieron ser revisados en tierra. En muchos casos hubo que fabricar nuevos largueros alares, y la factoría pasó casi todo el mes de noviembre de 1917 ocupada en reparar o reconstruir urgentemente las alas de los Doctori. Así pues, hasta finales de noviembre no empezó el Doctori a ser numéricamente significativo en el frente occidental, y no deja de sorprender que un número relativamente pequeño de aviones de un diseño básicamente anticuado llegara a alcanzar una reputación tan enorme. Esa reputación está, por supuesto, íntimamente ligada a la del Barón Rojo, Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen, un aristócrata alemán que fue las de mayor palmarés de la Primera Guerra Mundial y quizá el más famoso piloto de caza de todos los tiempos. Aunque la mayoría de sus victorias las había obtenido en otros tipos de avión, tales como el Albatros D-3, prefirió el Doctor y a otros biplanos más rápidos y continuó volando en él, casi siempre exclusivamente en misiones de combate durante 1918. En uno de los Doctori en que volaba regularmente encontró la muerte el 21 de abril de 1918, tradicionalmente a manos del capitán Roy Brown, un canadiense que volaba con el 209º Escuadrón de la RAF, que se había creado hacía 20 días escasos, pero en realidad derribado casualmente por los ametralladores australianos William J. Evans y Robert Buey de la 53ª Batería de la Artillería de Campaña Australiana, cuando volaba a tan baja altura en persecución de un Zapus Camel sobre el frente del Somme. El Freiherr, título que no es exactamente el de varón, murió de un único balazo que penetró en su cuerpo siguiendo una trayectoria sesgada que le atravesó el corazón. Fue enterrado con honores militares por sus enemigos. Los restos de su Doctori fueron recogidos por la RAF en Valeureux, y parte de ellos se conservan en el Museo Richthofen de su ciudad natal. Su último avión, FAC 425-17, estaba pintado de rojo brillante con las superficies inferiores en azul pálido, pero no todos sus aviones eran rojos, y ese Doctori en particular había consumido la mayor parte de su vida operativa pintado mitad en rojo, mitad en verde oscuro. El último Doctori fue entregado en mayo de 1918, época en que empezó a fabricarse con urgencia el marcadamente superior Fokker D-8 para reemplazarlo. Nunca hubo más de 171 triplanos en servicio, el punto más alto se alcanzó a primeros de mayo de 1918, y el número había descendido a 125 hacia mediados de junio, y durante el verano la mayoría de los Doctori supervivientes fueron transferidos a los yastas de defensa del territorio en Alemania. A pesar de ello, muchos ases continuaron utilizándolos. Joseph Jacobs, del Yasta 7, aún conservaba 2 ejemplares pintados de negro para su uso personal a finales de septiembre de 1918, mientras el resto de su Staffel volaba el D-7. Otros famosos pilotos del Doctori fueron Hermann Göring, 22 victorias, Kurt Wolff, 33, Werner Baas, 48, Erich Lowenart, 53, Ernst Udet, 62, y naturalmente Manfred von Richthofen, 80. El hermano de Manfred, Lohusar, fue también un famoso piloto de caza, que sobrevivió a la guerra solo para morir en un accidente aéreo en 1922. El único piloto latinoamericano del grupo fue el venezolano Carlos Meyerbaldo con 7 victorias. El as de guerra, Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, utilizó el Fokker Doctor 1 durante la Primera Guerra Mundial junto con el caza biplano Albatros D-2 y consiguió 80 bajas considerándose como el as de ases, haciendo al Fokker Doctor 1 mundialmente famoso. Muy pocos triplanos sobrevivieron al armisticio. El avión serie 528-17 se mantuvo como banco de pruebas por el Deutsche Feuerwehrsanstalt Luftfahrt, Instituto de Investigación Alemán de Aviación, en Adlershof. Después de ser utilizados en el rodaje de 2 películas,
El 528-17 se cree que se estrelló en algún momento a finales de 1930. El Serie 152-17, en el que Manfred von Richthofen obtuvo 3 victorias, estuvo en exhibición en el Museo Segaus en Berlín. El triplano fue destruido por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, solo unos pocos Doctor y originales sobreviven en los museos. Hay muchas réplicas que incluso vuelan. El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile posee uno, y existe otro en el Museo del Aire en Cuatro Vientos, Madrid. En el Real Museo de las Fuerzas Armadas y de la Historia Militar de Bruselas se muestra una réplica de él, usado por Manfred von Richthofen. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.